Hola, bienvenido a Cultura Viva. En este canal comentamos libros, películas y otras expresiones de tipo cultural. Así que si ya llegaste hasta acá, quédate a ver este video. Quizás pocos sepan que esta frase atribuida al filósofo Marx en realidad le pertenece a Flora Tristán. Y a lo mejor puede ser, quién sabe, que no se sepa que Flora Tristán fue abuela del pintor Paul Gauguin. Sí, el famoso pintor de estos cuadros. Hoy vamos a comentar Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán. Vamos a conocer la historia de esta fascinante mujer que escribió este libro después de la visita que hizo al Perú en el año 1834. Para introducir el tema, encuentro necesario hacer una breve reseña sobre la vida de la autora. Flora Tristán nace en París, de madre francesa y de padre peruano, un militar peruano. Los primeros años de su vida los vive en medio de lujos. Tenía una gran casa que era visitada por personalidades, entre ellos Simón Bolívar. Flora siempre recuerda las ideas de libertad del joven Bolívar. A los 5 años muere su padre y Flora y su madre se quedan en la miseria y pasan a vivir a los barrios más marginales de París. A los 16 años, Flora entra a trabajar como obrera a una fábrica y poco tiempo después se casa con el dueño. Pero ella no amaba a este hombre. Quería divorciarse. Tuvo 3 hijos con él. Pero en esa época las leyes no eran favorables a las mujeres y era muy difícil para una mujer interponer el divorcio. Y si eras casada, no te podías separar. Pero Flora lo hizo. Ella pasó muchos contratiempos con este hombre que la denunciaba todo el tiempo para obligarla a volver. No se resignaba a ser dejado por una mujer. Incluso intentó matarla, le disparó en el estómago, pero Flora nunca volvió. Flora sabía que su familia paterna era poderosa. Su tío Pío Tristán fue el último virrey del Perú. Entonces a ella se le ocurrió que le correspondía una herencia. Se subió a un barco y navegó por 5 meses. En ese tiempo la navegación no era lo que es ahora. Los viajes eran muy largos y muy difíciles. Flora era la única mujer entre 8 hombres. Imagínense una mujer sola en esa época, rodeada de 8 hombres en un barco y en un viaje de casi medio año. 5 meses se la pasó Flora en ese barco. Ese solo dato ya nos puede dar luces de la personalidad de esta mujer. El viaje de Flora fue muy largo, fue toda una peregrinación. Llegó primero a Brasil, después llegó a Valparaíso y de Valparaíso hacia Arequipa, que era su destino final, era muy difícil llegar. No había carros, naturalmente, no había aviones, no había buses, no había micros, no había colectivos, no había nada. El viaje se hacía a caballo. En este caso, ella lo hizo en burro. Imagínense, un viaje muy largo en medio de las arenas, porque no había caminos. Ella llegó prácticamente enferma a Arequipa. Necesitó dormir 4 días para reponerse de todo lo malo, lo incómodo que fue su viaje. La recibió su tío, la recibió su familia paterna, pero Flora Tristán no obtuvo la herencia que esperaba, porque sus padres no se habían casado. Era hija natural. Y en esa época las cosas eran así, hijos legítimos, hijos naturales, todo para los legítimos, nada para los naturales. De ahí viene que Flora se diga a sí misma paria, y de ahí viene el nombre del libro, Peregrinaciones de una paria. Pero su viaje al Perú marcó su vida. De regreso a Europa escribió este libro, con la narración de lo que fue viviendo casi día a día. Aunque Flora no recibió educación formal, era muy inteligente, muy acuciosa, muy observadora. Y vio cosas que los propios peruanos no podían ver, porque la mirada del externo, la mirada del que viene de fuera, siempre es más clara y sin condicionamientos. Flora llegó en un momento convulso al Perú. Eran los inicios de la República.
Estamos hablando de 1834. El Perú había conseguido su independencia recién en 1828. Entonces era una nación naciente que estaba en proceso de organizarse como país independiente. Cuando Flora llegó, ella cuenta que había hasta 3 presidentes simultáneamente. Muchos criollos ambicionaban el poder. Aparecían caudillos por todo lado, se hacían elegir por sus simpatizantes, armaban sus propios ejércitos y trataban de imponerse a la fuerza. Flora también describió a las Rabonas, estas valientes mujeres que fueron a la guerra con sus maridos, que armaron un regimiento para acompañar a sus hombres. Eran mujeres que no querían que la familia se rompa. Y si el hombre se iba a la guerra, ellas iban tras él, para curarlo, para prepararle sus alimentos. El Cáceres, el brujo de los Andes, prohibió que estas mujeres vayan a la guerra, acompañen a los maridos, pero no lo consiguió, porque ellas no querían separarse de sus esposos por nada. Flora hizo una descripción, la descripción más hermosa que yo he leído alguna vez en mi vida sobre las llamas. Las llamas son los auquénidos, estos animales que son propios de la zona andina, de la cordillera de los Andes, que son unos animales que compartimos además con nuestros vecinos de los otros países. También habló de los conventos, de cómo era la vida en los conventos en Arequipa, como las monjas, que eran todas de mucho dinero, se enclaustraban, se internaban, pero iban acompañadas de 3 o de 4 empleadas. O sea, eran monjas, estaban dentro de un claustro, pero sus empleadas con ellas, para que las sigan atendiendo, para que las sigan sirviendo adentro del convento. Contó el caso de su prima, una monja, que fingió su muerte para huir del convento. Habló con horror del gusto de los limeños antiguos por las corridas de toros, cosa que ella detestaba. Lo valioso de este libro es que Flora dejó recomendaciones escritas para las clases gobernantes del Perú, para que traten de mejorar la vida de las grandes mayorías de la gente del pueblo. Después de escribir este libro, Flora dedicó los últimos años de su vida a luchar por los oprimidos, por la clase trabajadora, por los obreros y sobre todo por las mujeres. En ese tiempo las mujeres estaban muy relegadas. Si te estabas casada, no podías divorciarte y tampoco separarte. Las mujeres no tenían acceso a la educación superior, ni siquiera a la educación básica, porque se suponía que las mujeres crecían para dedicarse al hogar, para administrar el hogar, para criar a los hijos. Flora no se resignó a su suerte y empezó a movilizarse, empezó a reunirse con personas, empezó a viajar por toda Europa. Estuvo en Suiza, estuvo en Inglaterra, recorrió toda Francia y llegó a fundar la Unión Obrera. Escribió muchos textos, muchos tratados muy importantes en los que hablaba de la importancia de unir la lucha de los trabajadores, de los obreros, a la independencia de las mujeres. Ella creía firmemente que esta lucha debería de ir junta. El filósofo Marx supo de ella y la valoró, consideró a Flora una mujer muy valiente, y la frase de ella, proletarios unidos, la escogió, la eligió para que le sirva para su corriente, la corriente filosófica que él inició, para dedicarle los escritos, para dedicarle él también su vida a defender la causa de los trabajadores relegados. Amigos, con total certeza, este libro nos aporta datos muy importantes sobre lo que fue el Perú en sus inicios como república. Mejor dicho, leerlo es casi una obligación. Les recomiendo leer este libro. Deténganse en el hermoso prefacio. Este libro es ágil, se lee rápido y sobre todo se disfruta muchísimo. Amigos, ya para despedirme, suscríbanse, compartan este video para que muchas otras personas conozcan este libro. Les voy a dejar en la parte de abajo
un enlace a el libro para que lo puedan leer gratis, sin necesidad de comprar. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Chao. Me olvidaba de decirles, aquí abajo también les voy a dejar un enlace a mi blog, donde tengo un artículo sobre este tema que es un poquito más amplio. Así que se me cuiden mucho, que estén muy bien. Nos vemos muy pronto. Chao.